Bueno chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ayelen Molinillo, soy parte de la Comisión 2 de Inmuno para la carrera de hemoterapia. Estoy junto a mi compañera Camilo Aiza. Alice, Bueno, ahí va. Y vamos a dar un repaso de inmunoadaptativa, específicamente de las células B2. Y obviamente queremos mencionar a nuestra docente Melissa Abogado, que le dio magia a estas diapositivas junto con Cami. Así que bueno, vamos a arrancar. Bien. La siguiente diapositiva que ustedes tienen enfrente es básicamente todas las células que estuvimos viendo de acá, desde que empezó la cursada hasta ahora. Células innatas, como los macrófagos, neutrófilos, células adaptativas. Importante recordar que las células adaptativas eran los linfocitos T y los linfocitos B. Y si miran la diapo, hay una célula que como que está en el medio, ¿no? Es como que funciona de nexo entre innato y adaptativo. Esa célula es la célula dendrítica, como dice bien ahí, mieloide, o también nosotros la conocemos como convencional. Pero si yo les preguntara ahora, ¿es una célula innata o es una célula adaptativa? 3, 2, 1, claramente es una célula innata. ¿Por qué? Porque en su estado inmaduro es capaz de reconocer por receptores de reconocimiento de patrones, por receptores para las reacciones PC, de complemento, etcétera. ¿Sí? Y va a ser aquella que en su estado maduro se va a dirigir a los ganglios linfáticos, que es un órgano linfático secundario, y activar a un TNAI. Es decir, una célula innata capaz de activar a una célula adaptativa. Por eso le decimos que es la gran orquestadora y nexo entre las dos inmunidades que estuvimos estudiando. Bien, pero ¿cuál es la protagonista del día de hoy de todas estas células? La siguiente diapositiva que van a ver, vamos a tener a nuestro linfocito B, específicamente linfocito B2. Y quiero que presten atención, el dibujo es hermoso, es súper tierno, pero fíjense cómo se puntualiza que hoy vamos a hablar mucho del BCR, de esa inmunoglobulina de membrana. Bien, si seguimos adelante, fíjense que tenemos el temario a repasar hoy. Ontogenia B y características generales de los linfocitos B2. Ontogenia, acuérdense en palabras simples, es el desarrollo de la célula, en este caso de la célula B2. Y fíjense lo que dice abajo, generación de la diversidad del repertorio B. Y ustedes dirán, ¿y ese choclo qué es? Piensen que nuestros linfocitos B, mediante su BCR, son capaces de reconocer muchísimas cosas, mucho. Y esa capacidad que tenemos nosotros de reconocer tanto, es que nosotros durante la ontogenia generamos un muy buen repertorio diverso. Y eso es gracias a los procesos azarosos que se producen en ontogenia, que los vamos a ver. Pero es importante que este concepto de que generamos el repertorio B en la ontogenia se lo lleve. Por eso lo voy a hablar como, lo voy a mencionar como repetir 2 o 3 veces. Y fíjense en el ítem 2. Activación B, actividad T dependiente, porque van a venir los folículos helper a ayudarnos, y estos TCD4 que se quedaban en el ganglio linfático, eh, por ejemplo, si hablamos de ese órgano linfático secundario específicamente, y luego de la activación teníamos dos consecuencias. Una de ellas era el centro germinal. El centro germinal va a tener sus propias consecuencias también y lo vamos a charlar. Bien, vamos a hablar del correceptor B. Presten atención, muy importante, y les voy a explicar al final por qué insistimos tanto con este correceptor, que ni siquiera es el receptor principal. Bien, fíjense, hagamos de cuenta que esta membrana que ven ahí, que representada en color naranja, es la membrana de un linfocito B maduro, ¿sí? Es decir, un linfocito que supera la ontogenia, está en circulación, próximo a ir a un órgano linfático secundario para ver si logra activarse. Entonces, quiere decir que tenemos un linfocito B maduro, va a tener su BCR formado por inmunoglobulinas de membrana, fíjense que está representada con el anticuerpo acá, ¿sí? Que va a ser IgM y IgD, ¿sí? E IgD, las dos. Acá hay una sola, pero den en cuenta que tenemos dos dibujadas. Acá no está dibujado, pero no olviden que el BCR está formado por las inmunoglobulinas de membrana con sus respectiveros, bueno, una palabra nueva, con sus respectivos heterodímeros
IG alfa e IG beta, porque si bien la- las encargadas de reconocer al antígeno en su configuración nativa va a ser el paratope de ese anticuerpo, los que van a internalizar las señales al interior de la célula B y le van a decir, reconocimos por nuestro paratope, hay que activarnos, va a ser el heterodímero IG alfa y IG beta, ¿sí? Entonces, estructura del BCR, maduro, inmunoglobulinas IgM, IgD, heterodímero IG alfa, IG beta. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué onda con esas cosas verdes y esa cosa bordó del otro lado? Son receptores, pero receptores secundarios, ¿sí? Lo que nosotros llamamos correceptores. En este caso, fíjense que el título nos menciona un correceptor B, que lo vamos a puntualizar, pero vamos a hablar del otro también. Pero vamos con el correceptor B. ¿Cuál es la función del correceptor? La función de este receptor es darle una mano al BCR y permitirle con menos cantidad de antígeno presente activarse. Es decir, que gracias a este receptor nosotros potenciamos la respuesta de este linfocito B2, ¿sí? O B1 o ZM, ya lo vamos a ver. Pero gracias a ese receptor potenciamos la respuesta B porque bajamos el umbral de activación. Con menos cantidad de antígeno, soy un linfocito B2 que se puede activar. ¿Y cómo funciona esto? Fíjense en la parte izquierda, en la parte superior izquierda, que tenemos nuestro antígeno. Vamos de cuenta un antígeno bacteriano. Se van a dar cuenta por qué. Tienen unas pelotitas amarillas y tienen del otro lado anticuerpos. Vamos con las pelotitas amarillas. Esas cositas amarillas van a ser complemento, van a ser fragmentos del complemento, fracciones del complemento. Vamos a ponerle C3D, ¿sí? Lo que va a pasar es que previo al reconocimiento de la inmunoglobulina por el antígeno, vamos a tener a esa CD21 de ahí. Fíjense, CD21. CD21 también es llamado CR2, es decir, es un receptor del complemento, cual el número 2, que va a reconocer fracciones inactivas del complemento. Como les acabo de decir yo un ejemplo, C3D. Como Fede les dio en la clase del día de las clases de ayer, C3BI también puede ser, reconoce ese complemento que está opsonizando nuestro antígeno y mediante CD19 y CD81 te manda una señal al interior del linfocito B. Esta señal va a llegar al BCR y le va a decir, a partir de ahora, vos con menos cantidad de antígeno en el ambiente te activas. Lo que veníamos hablando al principio, ¿sí? Es decir, en resumen, el correceptor B es un heteroprímero, está formado por tres elementos distintos, que son CD21 o CR2, es un receptor de complemento que reconoce fracciones inactivas como C3D, ¿sí? Si esto pasó, se reconoció el complemento opsonizando nuestro antígeno mediante CD19 y CD81 que internaliza la señal al interior de la célula. Esto le llega al BCR y el BCR, si antes necesitaba 20 moléculas de antígeno para activarse, ahora necesita 7. Con menos cantidad, yo bajé el umbral de activación y promoví que este linfocito B funcione muchísimo mejor, muchísimo más rápido. Es decir, que favorece la activación. ¿Qué pasa con el otro? Fíjense, el que es rojo, bordó. Es todo lo contrario, es un receptor inhibidor. Este receptor es un receptor para la fracción constante, cual gamma, fíjense que hay una gama gigante ahí, cual específicamente el 2B. B de inhibidor. Si escriben la palabra inhibidor, la B larga la van a poner en gigante, para que se acuerden. B de inhibidor. Bien. Lo que va a pasar es que si por el contrario, fíjense, nuestro antígeno que lo teníamos ahí a la bacteria super seria, opsonizada por dos cosas, hagamos de cuenta que la bacteria está opsonizada solo por anticuerpos de tipo IgG, porque el receptor es gamma, ¿sí? Si está opsonizada solo por anticuerpos de tipo IgG y toma contacto con este receptor gamma 2B,
se inhibe la activación, ¿sí? Entonces tenemos dos correceptores, uno que me favorece la activación, que es el correceptor B, y el otro que me la inhibe. Ahora, ¿por qué es importante esto y por qué rompemos tanto de que por favor lo estudien, por favor lo aprendan? Porque más adelante nosotros vamos a hablar de vacunas. Si el correceptor B vuelve a aparecer, porque vamos a volver a hablar de B1 y BZM. Y de B2 también. Y es muy importante que ustedes lo sepan. Fíjense que favorece la activación. Y también cuando veamos inmunodeficiencias, hay una inmunodeficiencia donde hay una mutación en CD19. Me gustaría que ustedes piensen qué pasa si CD19 no funciona y yo les cuento que CD81 no alcanza a internalizar solo la señal. No puede solo. Imagínense qué es lo que puede pasar. ¿Sí? Bien, cerramos con esto. Y ahora sí, vamos a hablar de ontogenia. Bien, vamos a repasar qué es la ontogenia. La ontogenia va a ser el proceso, el desarrollo de un linfocito B. En este caso, como dijimos, de un B2. ¿Cuál es el objetivo de la ontogenia? Dos cosas. Que yo al final del cuento pueda expresar mi receptor antigénico, mi BCR, como hablábamos, IgM, IgD, con el heterodímero Ig alfa, Ig beta, y que pueda generar mi repertorio variado, ¿sí? De linfocitos B. Bien, fíjense en el título de la siguiente diapositiva. Todo empezó en la médula ósea. Importante, ¿dónde arranca la ontogenia B? En médula ósea. ¿Dónde finaliza? En el vaso. Todo lo contrario a, digamos, completamente diferente a lo que veníamos viendo de ontogenia T. Ontogenia T, recuerden que arrancaba en el timo, terminaba en el timo. Acá no. Arrancamos en médula ósea, terminamos en el vaso. Por eso linfocitos B. Bien, arranquemos. Los círculos que ustedes tienen en el centro es el estadio celular, es decir, cómo se va a llamar el linfocito B en cada instancia de este proceso. El primer, el primer estadio celular que vamos a tener es un pro-B. Es un linfocito al cual le vamos a tener que empezar a rearreglar su receptor, ¿sí? Vamos a empezar a formar este BCR, esta inmunoglobulina de membrana. Fíjense, lo primero que tenemos que reordenar es la cadena pesada. Si ustedes empiezan a confundirse y no tienen idea qué es una cadena pesada, qué es una cadena liviana, van a pausar el video, van a repasar la clase de ayer que volvieron a estudiar toda la estructura de los anticuerpos y luego vuelven, ¿sí? Porque nosotros vamos a hablar como si ustedes lo tuvieran ya sabido. Ahí. Recuerda que es un repaso. Bien, entonces, en el estadio PROVE tenemos que reordenar la cadena pesada. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un proceso completamente azaroso que se llama recombinación somática. ¿Quiénes van a ser las enzimas encargadas de esta recombinación? Las enzimas RAC1 y RAC2. RAC1 y RAC2 van a tomar fragmentos azarosos de BDJ, van a formar una proteína y esa proteína es la que nosotros vamos a conocer como cadena pesada. No toda la cadena pesada, solo la porción variable, lo digo por si aparece en el choice de forma así muy, como decía, muy finita. Fíjense, fíjense el cartel azul de abajo, que les dice la expresión de esta cadena que ya pesada, que ya rearreglamos, que va a acompañar de una cadena liviana sustituta. ¿Sí? ¿Y esto cómo es? Resulta de que una vez que terminamos de realizar esto, lamentablemente les cuento que de cada 10 linfocitos B que lo intentan, 8 mueren. Esos poquitos que lo lograron tienen que poder expresar en su membrana un prereceptor, el pre-BCR, ¿sí? El pre-BCR va a estar formado por nuestra inmunoglobulina que estamos formando, cadena pesada reordenada, cadena liviana sustituta, y el heterodímero Ig alfa e Ig beta. Fíjense que ahí aparece. Bien, este heterodímero no solamente va
va a internalizar señales, sino que va a permitir que este receptor que estamos formando, este BCR, se pueda expresar en la membrana. Bien. Y cuando yo logro expresar este pre-BCR, ya no me llamo más ProB, me empiezo a llamar pre-B, porque expreso el pre-BCR. Lo siguiente que van a pasar, se apagan las rack, prolifera y tenemos un montón de pre-B. Cada una de estas pre-B, como siguiente misión, es reordenar la cadena liviana, ¿sí? Porque esa liviana sustituta no me sirve de mucho. Bien, entonces, volvemos otra vez a utilizar rack 1 y rack 2, reordenamos las cadenas livianas correspondientes y lo siguiente que vamos a tener es un linfocito B inmaduro. Un linfocito B que va a expresar una cadena pesada reordenada, una liviana reordenada, ¿sí? Recuerden que la liviana podía ser capo lambda junto al heterodímero Ig alfa y Ig beta. ¿Qué particularidad tiene un linfocito B inmaduro que lo diferencia de un maduro? Es que la única inmunoglobulina de membrana que va a expresar es IgM. ¿Cómo dijimos que era el maduro? IgM, IgD, heterodímero, Ig alfa y Ig beta. Acá únicamente en el inmaduro es IgM. Es una pregunta choice, te las tiro. Fíjense que nosotros vamos a seguir, ¿sí? Este B inmaduro lo que va a hacer es pasar por un proceso que se llama tolerancia central. Acá no está escrito, pero se los comento brevemente. Por cada etapa de ontogenia que nosotros pasamos, cada vez menos linfocitos B logran superar cada una de ellas. Tenemos tan pocos, pero tan pocos, que claramente cuando los empezamos a poner a prueba, primero en médula ósea, si reconocen cosas nuestras, no los vamos a matar de una, ¿sí? Porque nos quedamos sin linfocitos B. Entonces, a nivel de médula ósea, la tolerancia central te da dos chances. La primera, ¿sí? Se llama edición del BCR. ¿Saben lo que hacemos? Agarremos la inmunoglobulina que acabamos de reordenar y le arrancamos toda la cadena liviana. Toda. Entonces, edición del BCR solo en cadena liviana. Bien. Y ponemos una nueva. ¿Sí? Una nueva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiero modificar? Quiero modificar el paratope, chicos, porque el paratope es lo que está reconociendo estos antígenos propios que la médula ósea le está presentando porque lo estamos poniendo a prueba ese BCR que ordenamos. Supónganse que reconoció. Hay dos caminos. Hacemos la edición del BCR, no reconoce nada, listo, vas a seguir tu prueba en el vaso. Porque esto no termina acá, todavía lo tenemos que probar en el vaso. Pero si vuelve a reconocer, aunque hayamos hecho esta edición del BCR, bueno, vamos a cambiar el paratope de nuevo. Y esta vez lo que vamos a modificar es la porción variable de la cadena pesada. Acá lo mismo, no tienen idea de qué estoy hablando. Vuelven, se fijan en la estructura de la inmunoglobulina y repasan esta parte nuevamente. ¿Sí? Bueno, editamos nuevamente el paratope, o otra vez, porque yo edité el paratope y me volvió a reconocer epítopes propios. No, no tiene que ser así. Recuerden, epítope es la parte de los antígenos que pueden reconocer los anticuerpos a través de su paratope. Bien, ¿qué hacemos? Acá ya está. Te di dos oportunidades. Reconociste, lamentablemente esta célula muere por apoptosis. Pero la célula que no reconoció se va a ir al vaso a realizar una tolerancia a nivel periférico. Muchos autores dicen que es tolerancia central también, pero por las dudas se los menciono, no sé cómo específicamente lo tienen entendido ustedes. La tolerancia en el vaso es así, chicos. Fíjense que acá la diapositiva les dice, ¿sí? La transición entre maduro e inmaduro me va a llevar a tener linfocitos B transicionales de tipo 1 y de tipo 2, ¿sí? Que acá en el vaso lo que vamos a hacer es enfrentarlo a, no se dan una idea de la cantidad de antígeno que lo podemos enfrentar. Si hay antígenos representativos del cuerpo es en el vaso, ¿bien? Acá no hay tu tía, acá. Si en el vaso reconoces algo, te morís. Si no reconoces, seguís.
Bien, lo tiene más lindo escrito en la imagen. Fíjense que si es el debido caso de que reconocimos muerte por apoptosis directamente, este linfocito reactivo, autorreactivo no me sirve. En el caso de que no reconocimos nada y pasamos esta última prueba, somos liberados a circulación como un linfocito B maduro o naive. Maduro porque terminó ¿qué? El proceso de ontogenia, ¿sí? O naive. Después también se lo reconoce como virgen, virgen porque todavía no se activó. Bien. Y otra palabra más, pero tampoco se les voy a complicar la vida. Perfecto. Y de esta manera nosotros terminamos el proceso de ontogenia, donde tenemos un linfocito B que se expresa su BCR formado por una IgM, una IgD, el heterodímero IgA y IgB, y por supuesto no olvidemos sobre todo a nuestro correceptor B, formado por CD21, o también llamado CR2, CD19, CD81, que son los que internalizan la señal para el BCR, para que el BCR reconozca antígenos, su configuración nativa, y menos cantidad de ese antígeno, y eso. ¿Sí? Lo siguiente que van a estudiar ustedes con Cami es la activación de estos linfocitos B2. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es activación B2, que como vemos acá es una activación T pendiente, o sea que necesita de un linfocito T para activarse. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un ratito, ahora recapitulemos un poquito. Aye nos contó de la ontogenia, nos contó que este linfocito B completó su ontogenia y salió del vaso. ¿Qué pasa? Una vez que el linfocito B sale del vaso, este linfocito B se tiene que poner obviamente a trabajar. Tiene que ir por el cuerpo sensándolo y viendo si puede reconocer algo o no. ¿Dónde se va a activar el linfocito B2? En los órganos linfáticos secundarios. ¿Cómo entra el linfocito B2 a esos órganos linfáticos secundarios? Bueno, nosotros sabemos que para entrar ahí se necesita un receptor específico que es el CCR7. Esto quiere decir que mi linfocito B2 va a expresar CCR7. Pero ¿qué pasa? Lo va a expresar en cantidades bajitas, en cantidades justas y necesarias para que puedan ingresar y nada más. Porque si lo expresan en alta cantidad, este linfocito B2 cuando ingrese al órgano linfático secundario se va a ir para donde haya la mayor concentración de su ligando, que es CCL1921, y esto pasa en donde, en la zona T. O sea, a mí no me sirve que haya un linfocito B en la zona T. Entonces, por eso tiene baja expresión, porque una vez que ingrese al órgano linfático secundario, va a ir al folículo de este órgano linfático secundario. Ahí va a haber una alta expresión de CXCL13, el cual va a ser ligando de un receptor que mi linfocito B va a expresar y mucho, va a expresar en altas concentraciones, que es CXCR5. ¿Qué nos vamos a encontrar en nuestro folículo? Bueno, acá va a estar esta célula hermosa y preciosa que ahora está en verde, que es la dendrítica folicular. Hablemos un poquito de esta dendrítica. Esta dendrítica únicamente se va a estar encontrando en órganos linfáticos secundarios, o sea, no va a estar en sangre, no ni en tejidos periféricos, solo va a estar en órganos linfáticos secundarios y tiene dos funciones principales. La primera es esta alta expresión de CXCL13 para crear un microambiente ideal en donde el linfocito B diga yo tengo que ir a depositarme ahí. Y la segunda función que tiene es la de retener los antígenos que el linfocito B2 reconozca. Algo muy importante es que no se confundan. Si bien es una dendrítica, no tiene la capacidad
ni de endocitar, ni de procesar, ni de presentar. Estas tres cosas la dendrítica no la hace. La dendrítica folicular no las hace. Ella lo único que hace es literalmente con sus dendritas agarrar el antígeno y quedarse ahí paradita, bonita y contenta, reteniendo el antígeno para que próximamente el B lo reutilice. Y nada más. Habiendo repasado un poquito esto, vamos a hablar, ya nos vamos a meter de lleno en lo que es la activación B. Esta activación va a constar de dos pasos, o sea, va a tener dos señales. La primera va a ser el reconocimiento antigénico por parte del BCR y la segunda va a ser la primera colaboración TB. Pero bueno, vamos paso por paso. La primera señal, como dije, era el reconocimiento antigénico. Esto quiere decir que mi BCR va a reconocer este patógeno que me está afectando. Una vez que mi linfocito B reconozca esto, él va a pasar por unos cambios. El primer cambio que va a recibir es que a este antígeno él lo va a endocitar, lo va a procesar y lo va a presentar por CMH de tipo 2. Y si yo hablo que lo va a presentar por CMH de tipo 2, estoy hablando de que lo va a presentar a un linfocito T. ¿Qué T específicamente acá? Un T folicular helper. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Y el segundo cambio que va a tener mi linfocito B es que va a ser un cambio, literalmente un switcheo de receptores. Ahora vemos que expresa altas cantidades de CXR5 y poco CCR7. Como va a ser este switcheo, ahora lo que va a hacer es que va a expresar altas cantidades, pero de CCR7 y va a bajar su expresión de CXR5 para poder así acercarse al borde del folículo. ¿Para qué quiero yo que mi linfocito B se acerque al borde del folículo? Porque ahí es donde va a suceder la segunda señal de activación, que va a ser mi primera colaboración TB. Entonces, acá lo tienen un poquito más explicado como para que lo entiendan. Como dijimos, al recibir la primera señal de activación, el B lo va a endocitar lo que reconoció, va a procesarlo y va a presentarlo por CMH de tipo 2 y también va a disminuir la expresión de CXR5 y va a aumentar la expresión de CCR7. Pero en el T también pasan cosas. Entonces, nosotros vamos a tener un T naive, un TCD4 naive que se va a activar y gracias a que la dendrítica convencional amiloide le va a tirar muchas interleuquina 21, se va a diferenciar a T folicular helper. Esta diferenciación en T folicular helper también va a causar cambios en él. ¿Cuál es el cambio? El switcheo de receptores. O sea, él va a disminuir su CCR7 y va a aumentar su CXCR5. Al contrario de lo que hacía el linfocito B. Como dijimos, ¿para qué? Para acercarse al borde del folículo y poder completar esta segunda señal de activación. ¿Qué pasa? Cuando el linfocito B le presenta el antígeno al T folicular helper y este lo reconoce, el T entiende que tiene que hacer un par de cositas. La primera cosa que entiende que tiene que hacer es que va a expresar en su membrana el CD40 ligando. ¿Para qué? Para que éste se una al CD40 que tiene el linfocito B. Y además,
va a también expresar la interleuquina 21 para que se una al receptor de interleuquina 21 que tiene el linfocito B, que esto en conjunto va a permitir que mi linfocito B entre en la fase celular y pueda proliferar, o sea que se pueda multiplicar, porque sabemos que un solo linfocito B no hace nada, nosotros necesitamos billones. ¿Qué va a pasar una vez que todo esto se haya completado? Vamos a tener esta proliferación que vemos acá. Y de esta proliferación vamos a tener dos caminos. El primer camino, que va a ser que un 10% de mi proliferación se va a escapar del folículo. Literalmente va a escapar, va a huir. ¿Y a dónde se va a ir a depositar? A los cordones medulares del órgano linfático secundario. ¿Para qué? Bueno, porque ahí se van a diferenciar. ¿En qué se van a diferenciar? En plasmocitos de vida media corta. Muy importante esto, vida media corta. Poquito, viven poquito. ¿Qué es lo que van a hacer estos plasmocitos de vida media corta? Van a secretar anticuerpos del tipo IgM, únicamente del tipo IgM, que van a ser pocos afines, que van a tener baja especificidad, y que van a vivir poco, porque van a salir de un plasmocito de vida media corta. ¿Ok? El otro 90% de mi proliferación va a pasar a armar lo que nosotros vamos a conocer como centro germinal o folículo secundario. Este centro germinal, para que entiendan un poquito, va a ser como que dividido en dos. Esto es pura y exclusivamente histológico, pero bueno, para que lo entiendan, se los voy a mostrar. El centro germinal va a estar dividido en dos, y en uno vamos a tener la zona oscura, que es la parte de abajo que intenté pintar de negro, y la zona clara, que en la zona clara vamos a tener a la dendrítica folicular, y además vamos a tener a linfocitos T folicular helper, porque no es como que el linfocito T le da la segunda señal de activación al B y dice: listo, reina, yo te activé, nos vemos, besitos. No. Este T lo que va a hacer es que no va a bajar su expresión de CXR5. Es más, la va a aumentar mucho más de lo que ya la había aumentado. ¿Para qué? Para poder quedarse en ese folículo. Para poder quedarse ahí, porque él entiende que lo van a volver a necesitar. Entonces se queda ahí esperando tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? De este centro germinal van a haber consecuencias, que van a ser tres consecuencias. Primero vamos a tener lo que es la hipermutación somática, después vamos a tener el cambio o switcheo de isotipo, y después vamos a tener a la memoria. En estos estadios, este linfocito B va a ir cambiando, va a ir, ay, se me fue la palabra, bueno, va a ir cambiando, y se va a ir ahí, se va a estar diferenciando en distintos tipos celulares, que son 5. Primero vamos a tener el centroblasto, después vamos a tener el centrocito, después vamos a tener el plasmoblasto, y después, por último, vamos a tener a los B de memoria y a los plasmocitos, que son las células encargadas de la sintetización de anticuerpos. Pero bueno, adentrémonos en el centro germinal. El primer paso, como dijimos, va a ser la hipermutación somática. ¿Qué va a pasar? Acá mi linfocito B2
se va a empezar a llamar centroblasto, ¿ok? Es como para que lo vayan entendiendo por si en el examen se los dicen de este nombre. En la hipermutación somática, como lo dice la palabra, va a haber una mutación. ¿En dónde va a estar esta mutación? En los paratopes de mi inmunoglobulina, o sea, en la parte de arriba. Esto lo hacemos con el fin de aumentar la afinidad de mi inmunoglobulina, de mi BCR por el antígeno. ¿Qué es la afinidad? La fuerza con la que se unen mi antígeno con mi anticuerpo. Estas mutaciones van a estar dadas por una enzima que se llama AID, AID, que ella se encarga de recombinar ADN y por eso puede hacer estas mutaciones. ¿Qué pasa? Está todo bien, está todo perfecto, viene AID, toquetea un par de cosas y permuta mi paratope y dice, perfecto, ya lo hice. Pero como es una mutación que es muy azarosa, muy X, puede hacerla mal. Puede hacer que no haya aumentado ningún tipo de afinidad, puede ser que la haya disminuido, puede ser que se haya vuelto autorreactivo, puede ser que haya pasado un montón de cosas menos el propósito que yo principalmente tenía. Entonces, mi centroblasto entiende que esta modificación tiene que probarla. No se puede quedar con el hecho de que AID le haya dicho, ya lo hice, ya está todo perfecto. Entonces, lo que va a hacer es que, como él estaba ubicado, lo voy a poner en verdecito, aunque creo que no se va a ver, pero espero que sí. Él estaba ubicado acá, en mi zona oscura, porque estaba proliferando, acuérdense que está oscuro porque proliferan y se ve oscurito, va a pasar y se va a ir a ubicar a la zona clara. ¿Por qué? Porque acá viene lo que nosotros vamos a conocer como segunda colaboración TV. ¿Se acuerdan que yo les dije que la dendrítica retenía el antígeno porque después lo iban a necesitar? Bueno, este es el momento en que el B, ahora llamado centroblasto, necesita ese antígeno. Yo no se los dije, pero la dendrítica retiene el antígeno con una cierta afinidad, con una cierta fuerza, que si mi centroblasto no aumentó esa afinidad, no va a poder arrancárselo. Entonces, si puede arrancarle el antígeno a la dendrítica, es una señal de que está haciendo las cosas bien. Todavía no tenemos la confirmación 100% confirmada. Estamos en eso. ¿Qué pasa? Ahora va a ir y esto se lo va a presentar a mi T follicular helper, que va a estar ahí. ¿Se acuerdan que iba a estar ahí? Bueno, él le arrancó el antígeno y va a ir y le va a agarrar y le va a decir al linfocito B, el linfocito T, mira, te presento esto. ¿Vos qué decís? ¿Lo podés reconocer? Una vez que el linfocito B, el linfocito T, perdón, lo reconozca, el linfocito T le va a decir, está perfecto, aumentaste tu afinidad, me encanta, fue todo divino, te voy a dar señales de sobrevida. ¿Cuáles van a ser estas señales de sobrevida? Nuevamente la unión CD40 ligando. Esta interacción va a hacer que el centroblasto entienda que hizo todo bien, que el linfocito T le da señales de sobrevida y puede seguir con su cambio. ¿Por qué el T le tiene que dar señales de sobrevida?
porque los centroblastos viven muy poquito, viven horas. Entonces esto tienen que hacerlo sí o sí, porque si no se van a morir. Literalmente se van a morir. Y hicimos todo esto para nada. Entonces, una vez que pasó todo esto y tiene mi confirmación CD40 ligando, va a pasar a su segundo estadio, la segunda, el segundo, ay, cómo me olvidé, la segunda consecuencia, que es el cambio o switcheo de isotipo. Acá mi centroblasto ya no va a ser más centroblasto y va a pasar a llamarse centrocito. Acá ya no vamos a modificar el paratope, porque ese ya lo hicimos. Acá lo que vamos a cambiar es la porción Fc de mi inmunoglobulina. Esto lo que va a hacer es que me va a cambiar el isotipo de la inmunoglobulina. Y esto también va a estar dado por la enzima AIR. ¿Qué pasa? No es que ahora switchea y puede dar los 5 tipos de inmunoglobulina. No. Del centro germinal solo salen 3 tipos de inmunoglobulina, que van a ser la IgG, la IgA y la IgE. ¿Cómo sabe mi centrocito a qué inmunoglobulina tiene que cambiar, cuál necesita? Bueno, esto lo va a estar dando el microambiente en el que se encuentre. Y les pongo un ejemplo que todos conocemos, que es el del TH2. Si se acuerdan, el TH2 era específicamente contra parásitos. Y si se acuerdan lo que el TH2 liberaba, entre las múltiples interleuquinas que liberaba, había una que era específica, que era la interleuquina 4. Esta interleuquina 4 lo que hacía es hacer un switcheo de los isotipos a la IgE. O sea, hay un parásito, tenemos un TH2 liberó interleuquina 4 y por otro lado hay un B que está haciendo todas estas cosas y ese B, ahora centrocito, entiende que tiene que cambiarse a una IgE. Y así con todos los tipos de inmunoglobulina. Con IgG, con la IgA. O sea, el microambiente le va a decir lo que tienen que hacer. Y acá por suerte no tenemos que probar nada. Entonces, una vez que completé estos 2 estadios, mi centrocito se va a diferenciar también. Y vamos a pasar a lo que es la tercera consecuencia del centro germinal, que es la memoria. Y acá necesito que estén súper atentos. ¿Por qué? Porque en la memoria vamos a tener 2 tipos de células diferentes. Uno van a ser los linfocitos B de memoria y otros van a ser los plasmocitos de vida media larga. ¿Ok? Vamos a empezar primero con los linfocitos B de memoria. Los linfocitos B de memoria son mejores que los linfocitos B naive porque aumentaron su especificidad y su afinidad en su BCR. Estos linfocitos B de memoria me van a servir y mucho para cuando yo tenga una reinfección, porque todos los procesos van a ser mucho más rápidos. Ellos también se van a volver a activar si es que vuelven a encontrarse con su antígeno y van a hacer exactamente lo mismo, o sea, van a volver a hacer colaboraciones TB, van a volver a hacer centro germinal, lo que va a aumentar muchísimo más la afinidad. Y así va a ser cada vez que haya una reinfección. Voy a ir formando anticuerpos mejores y mejores y mejores y mejores gracias a mis linfocitos B de memoria. ¿Ok? Ya dijimos que va a tener mejores BCRs, más BCRs que van a tener una afinidad mucho más grande, una especificidad muchísimo mejor, que va a aumentar las moléculas de CMH clase 2,
va a ser literalmente indestructible. Y por otro lado tenemos a los plasmocitos, que acá tienen que prestarme mucha atención y voy a ir lento. ¿Vieron que nosotros teníamos a los centrocitos? Bueno, los centrocitos se van a diferenciar. Dijimos, uno iban a ser las células B de memoria y otros iban a ser los plasmocitos. Se los voy a decir como para que lo entiendan, que son células diferentes. Esto no se lo tienen que saber, pero para que les quede un poquito más claro, los linfocitos B de memoria van a estar expresando algo llamado PLAX5, que esto va a hacer que se diferencie al linfocito B de memoria. En cambio, los plasmocitos no van a expresar este PLAX5, van a expresar BLIMP1 y XBP1. ¿Lo tienen que saber? No. ¿Se los vamos a preguntar? No. Nadie va a entrar en esos detalles súper finos y específicos. Pero es importante, a mí me gusta decírselos porque así van a entender que son células diferentes. O sea, tienen expresado cosas diferentes, son células diferentes. Es como para que a ustedes les quede más claro. O sea, vamos a ir ahora con los plasmocitos, que son los que expresan BLIP1 y XBP1. Bueno, dijimos que teníamos el centrocito, que ahora va a ser plasmoblasto primero, antes de ser plasmocito. ¿Qué pasa? Mis plasmoblastos, que los vamos a tener acá expresados, van a ser... ay, ¿dónde está? No veo a mi puntero. Acá, mi plasmoblasto es otra forma de llamar a un linfocito B2. O sea, esto todavía es un linfocito B. Acá tiene un BCR, tiene el correceptor B, tiene el heterodímero alfa beta, tiene el CMH clase 2, tiene CCR7, que lo voy a poner como por acá, tiene CXR5, tiene todas estas cosas el plasmoblasto, ¿ok? ¿Qué pasa? Mi plasmoblasto se va a diferenciar a un plasmocito de vida media larga en este caso, porque ya pasó el centro germinal, y los plasmocitos van a ser los encargados de liberar anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas. Mi plasmoblasto todavía, como es un linfocito B, no tiene nada, pero absolutamente nada de todo lo que yo necesito para sintetizar mis proteínas. O sea que este plasmoblasto va a pasar por unos cambios morfológicos. Todo esto de los que les dibujé acá lo va a perder. Los va a eliminar de su membrana. O sea, los va a decir, no, yo esto ya no lo necesito, no lo quiero, lo desecho. ¿Ok? Y va a empezar a aumentar lo que son los ribosomas, las mitocondrias y toda la maquinaria que yo necesito para poder liberar anticuerpos. Y además va a expresar este amiguito que yo tengo aquí abajo, que es CXCR4. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Bueno, resulta que estos plasmoblastos van a salir de mi órgano linfático secundario y van a migrar. ¿A dónde van a migrar? A la médula ósea. Mientras están migrando es que van a tener todos estos
cambios morfológicos. Todos estos que se va a ir sacando el BCR, que se va a ir sacando todo lo que ya no necesite y va a ir expresando todo lo que sí necesita. Pero como ya sabemos, siempre hay gradientes de concentraciones. Y si hay un CXCR4, si hay un ligando, también va a haber, si hay un receptor, también va a haber un ligando. Que este ligando va a estar expresado en mi médula ósea. Acá está mi intento de hueso para que lo vean. Que en médula ósea va a estar expresado el CXCL12, que es ligando de esto. Gracias a esto es que mi plasmoblasto va a ir a médula ósea y va a diferenciarse al final en un plasmocito. Cuando ya atravesaron todos estos cambios e ingresó a médula ósea, o bueno, en este caso va a ser una médula ósea, pero también puede ser una lámina propia de las mucosas, pero acá va a ser médula ósea, un sitio efector. Entonces, hablemos de los plasmocitos. Hay plasmocitos de vida media corta y hay plasmocitos de vida media larga. Tienen sus diferencias. La primera y gran diferencia que tienen que tener en cuenta es que estos plasmocitos de vida media corta van a surgir antes de la formación del centro germinal. O sea, no se formó el centro germinal y ya hay plasmocitos. Estos plasmocitos, como dije, van a estar ubicados en los cordones medulares de los ganglios linfáticos. Van a tener un tiempo de producción corto, por eso son de vida media corta, o sea, van a estar un poco tiempo liberando anticuerpos. Sus anticuerpos van a ser de baja afinidad y de baja especificidad, y el único anticuerpo que va a producir va a ser el IgM. Y después pasamos a los que son los plasmocitos de vida media larga. Estos, a diferencia de los cortos, van a ser después del centro germinal. O sea, ya hipermutó y ya hizo el cambio de isotipo. La gran mayoría de estos plasmocitos de vida media larga van a estar ubicados en médula ósea gracias a la unión del receptor CXCR4 con su ligando CXCL12. El tiempo de producción va a ser muchísimo más largo, pueden ser años, pero obviamente va a iniciar mucho después, porque tiene que pasar por todos los procesos que ya habíamos hablado antes. Sus anticuerpos van a ser muchísimo más afines y muchísimo más específicos. ¿A qué me refiero con especificidad? Que estos plasmocitos, los únicos anticuerpos que van a liberar, van a ser de tipo IgE, G, IgA e IgE. Acá tienen un versus. Y eso sería todo lo que tienen que saber en este mini repaso de lo que fue B2. Espero que les haya servido. Perdonen si hemos tardado un poco, es que hemos estado bastante desocupadas, pero bueno, intentamos hacer lo mejor que pudimos. Espero que les haya servido. Gracias.